Voy a dar inicio a la presentación de mercados. Mi nombre es Andrea Forero, asesora de mercados de la Unidad de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia. Vamos a empezar con una definición de mercadeo. El mercadeo corresponde al conjunto de actividades encaminadas a generar una relación de largo plazo entre clientes y oferentes para establecer vínculos mutuamente beneficiosos. Mucha gente cree que el mercadeo es solo publicidad y ventas, pero en realidad va mucho más allá de eso. Las ventas y la publicidad efectivamente hacen parte de un mix de marketing que abarca otros aspectos que son importantes para establecer la estrategia de mercadeo. El marketing busca comprender las necesidades del cliente para luego satisfacerlas. Si comprendemos las necesidades de los clientes, es más fácil adaptar nuestra oferta de productos o servicios para proporcionar un valor agregado y lograr vender más fácilmente. La lógica del marketing ha cambiado. Pasamos de una lógica en donde el marketing se centraba en la oferta, como en el caso del Fordismo, donde se ofrecían carros estandarizados y donde se decía que usted puede tener el carro del color que quiera siempre y cuando sea negro, a una lógica que depende de la demanda y se adapta a los cambios en las necesidades de los clientes. En el mercadeo tenemos que tener en cuenta algunos conceptos clave. La oferta de mercado es uno de ellos. La oferta de mercado está compuesta por una combinación de productos, servicios o experiencias ofrecidas a un mercado para satisfacer una necesidad o deseo. Las personas, los espacios, la información y todos los aspectos que contribuyen a la prestación de los productos, servicios o experiencias también hacen parte de la oferta de mercado. Muchas veces nos centramos únicamente en las ventajas ofrecidas por el producto o servicio y nos olvidamos de crear experiencias alrededor de ellos. En el caso del Circo del Sol, por ejemplo, se cambia la idea tradicional de ir al circo a ver animales muchas veces con un olor desagradable, con sillas incómodas y donde los animales no son tratados de la mejor manera. El Circo del Sol cambia esta idea y ofrece todo un espectáculo de arte que involucra a la gente en escenarios especiales y con toda la comodidad, apuntándole a un segmento que está dispuesto a pagar para ser parte de este espectáculo. Igualmente, está el ejemplo de Coca-Cola, que podemos ver en el video de la máquina de la felicidad, donde efectivamente no se trata únicamente de ofrecer una gaseosa, sino la experiencia de compartir con amigos, con la familia y de crear un vínculo emocional con el cliente. Otro concepto importante es el de intercambio. En mercadeo se habla de mantener relaciones de intercambio con públicos objetivo relativas a un producto o servicio, pero más allá de atraer nuevos clientes y generar transacciones, el objetivo consiste en conservar a los clientes y hacer que sigan teniendo relaciones de intercambio con la empresa a largo plazo a través de la generación de valor. Otro concepto clave es el concepto de individuo, donde tenemos el cliente, el usuario y el consumidor. El cliente es básicamente quien realiza la transacción. El usuario es aquel que hace uso del servicio y el consumidor es el que disfruta y utiliza el producto. ¿Qué es el producto o servicio? Los productos y servicios son una forma de materializar la oferta de mercado para satisfacer una necesidad del cliente. Efectivamente es la materia prima del intercambio, es aquello que se vende y se compra. A veces se tiende a separar los productos y servicios y se pretende abordarlos de manera independiente, pero se puede decir que ambos están íntimamente relacionados. Alrededor de los productos hay servicios como el servicio técnico postventa, que se ofrece en algunas ocasiones, la atención y el servicio prestado por el personal en el punto de venta también. Y en el caso de los servicios también hay productos asociados. En el caso del servicio que presta la unidad de emprendimiento, hay que tener en cuenta, por ejemplo, el material que ofrece la unidad en términos de cartillas, de herramientas, como la herramienta financiera o la de costos, y este tipo de cosas que ayudan a materializar el servicio. En cuanto al producto, tenemos que tener en cuenta varios aspectos, entre ellos los atributos del producto.
En este sentido, es muy importante definir cuáles son los beneficios que ofrecerá el producto. Dentro de esos beneficios encontramos, por ejemplo, la calidad, sus características, su estilo y su diseño. En cuanto a la calidad, tenemos que tener en cuenta la capacidad del producto para desempeñar las funciones para las cuales fue diseñado, cumpliendo las expectativas del cliente. Otra forma de añadir valor para el cliente con el producto puede ser a través del diseño del mismo, ya que es con el diseño que se van a determinar la utilidad del producto y la apariencia. Estos dos factores se convierten en algo muy importante en el momento del prototipado. En el link que aparece en la parte inferior encontramos un video de los atributos que tienen los carros de la marca Audi, agrupando características de diferentes marcas, pero destacando que Audi lo tiene todo. Otro ejemplo es una tesis de diseño industrial en la que al momento de diseñar carteras y bolsos, más allá de la apariencia, los colores o los motivos, se tienen en cuenta aspectos como la ergonomía para disminuir los impactos negativos sobre la salud. Entonces estos son ejemplos claros sobre los atributos del producto. Otro aspecto importante es la marca. La marca es un nombre, un término, un símbolo o un signo que identifica los productos o servicios de una empresa y que los diferencia de los competidores. La marca es tan importante que en muchos de los casos se paga más por la marca que por los mismos beneficios del producto o servicio. Tal vez porque me hace sentir mejor, porque me da un cierto estatus, porque me genera una imagen positiva dentro de mi círculo social. Otro aspecto importante es el envase. El envase no es solo el lugar donde se alberga el producto, sino que se ha convertido en un elemento importante de comunicación, de descripción del producto y que forma parte de su identidad. En el caso de Coca-Cola, en algún artículo se mencionó que la botella de Coca-Cola se reconocería hasta con los ojos cerrados. Entonces se llegó a un punto donde la forma de la botella hace parte de la identidad de la marca y todo el mundo la reconoce por eso. El etiquetado hace parte del envase y cumple con diferentes funciones, como la de la identificación de la marca, y también brinda información sobre el contenido, sobre la fabricación y otros aspectos importantes. Los servicios de apoyo. Entre los servicios de apoyo tenemos la línea de servicio al cliente, por ejemplo, un chat para discutir, incluso a través de redes sociales, para responder las inquietudes de los clientes, para prestarles asesorías, atender quejas y reclamos. También todo lo que tiene que ver con reparaciones, con la entrega a domicilio, con la instalación del producto y ese tipo de cosas. En el diseño del servicio tenemos que tener en cuenta varios aspectos, entre ellos el personal en contacto, quien debe garantizar la calidad en la prestación del servicio. Pero ¿cómo logramos esto? A través de capacitaciones en servicio al cliente, a través de buenas condiciones de trabajo que se van a ver reflejadas, por supuesto, en la manera de tratar a los clientes. Igualmente, debe haber un diálogo constante con el personal en contacto para tener una retroalimentación y para mejorar constantemente el servicio. Es importante también establecer el ciclo del servicio. Allí vamos a identificar los actores y los responsables en cada una de las etapas del servicio y vamos a definir los procesos que nos van a permitir la prestación del servicio. Vamos a poder también detectar dónde se presentan fallas y poder establecer medidas para mejorar estas fallas. Igualmente debemos respetar los tiempos de prestación del servicio, debemos garantizar la puntualidad y reducir los tiempos de espera. El soporte físico, el ambiente, la decoración, la luz, los olores, el aseo y la presentación del lugar también son elementos que se tienen que tener en cuenta en el diseño del servicio. Igualmente, se hace importante el establecimiento de protocolos de prestación de servicio donde se establecen parámetros clave para atender al cliente de la mejor manera.
Por último, se deben establecer canales de comunicación a través de los cuales se va a ofertar el servicio, como por ejemplo redes sociales, participación en diferentes ferias y eventos, anuncios en el periódico y los mismos elementos de comunicación en el punto de prestación del servicio. El proceso de diseño del producto o servicio parte de la comprensión de los clientes implicados en la propuesta que se esté desarrollando. Aquí es muy importante conocer cuáles son sus necesidades físicas, emocionales y lo que es significativo para ellos. Es aquí entonces donde vamos a identificar cuál es nuestra oportunidad. En la parte de la ideación se hace una recopilación de la información captada para la generación de múltiples ideas, aprovechando las oportunidades encontradas en el mercado. Luego, en la fase de prototipado, lo que vamos a hacer es buscar la forma de materializar las ideas a través de dibujos, objetos que nos acerquen a la solución final. Con los prototipos lo que se busca es aprender de las fortalezas y debilidades de las ideas para mejorarlas constantemente. Para poder realizar una mejor definición del producto o servicio, es necesario tener en cuenta el entorno que rodea a la organización. En ese sentido, es importante tener en cuenta variables económicas como las tasas de interés, el crecimiento de la economía o la inflación. En la parte social tendremos que tener en cuenta las modas, las tendencias de consumo, el estilo de vida que llevan las personas, entre otros aspectos. En el aspecto tecnológico, tenemos que tener en cuenta los desarrollos tecnológicos que pueden mejorar nuestros procesos, por ejemplo, o si existe alguna política de fomento a la innovación a nivel gubernamental. En los aspectos de ecología podemos ver cosas como las reglamentaciones, los requerimientos para obtener ciertas certificaciones o ciertos sellos ecológicos dependiendo pues, del tipo de producto. Igualmente las variables políticas como la política fiscal y monetaria del gobierno y ver cómo esto puede afectar nuestro emprendimiento. Y la legislación en términos de propiedad intelectual, todo lo que tiene que ver con contratación laboral, por ejemplo, entre otros aspectos. Podemos decir entonces que el estudio de todas estas variables conduce a la toma de decisiones para el desarrollo de nuestros emprendimientos. En este sentido vamos a abordar la investigación de mercados. Entonces, ¿qué es la investigación de mercados? Es un medio formal para obtener información que permite tomar una decisión específica de mercadeo o para conocer un entorno. La idea es capturar la mayor cantidad de información posible a fin de tomar la decisión más acertada. Por ejemplo, podemos realizar una encuesta para conocer cuáles son los hábitos de consumo de los clientes e ir definiendo nuestro mercado objetivo. Aquí se muestran algunas etapas y algunos elementos que tenemos que tener en cuenta en la investigación de mercados para la toma de decisiones, que vamos a profundizar en la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuáles son las etapas en la investigación de mercados? En primera medida, vamos a definir cuál es el problema de investigación y a establecer los objetivos, a dónde queremos llegar con esta investigación. Luego procedemos con la definición de la información necesaria, qué información queremos obtener de esta investigación. Luego hacemos una identificación de las fuentes de información, fuentes primarias o secundarias, que vamos a ver más adelante. Vamos también a determinar la técnica de investigación que vamos a utilizar, que también lo vamos a ver posteriormente. Vamos a definir a qué población, por ejemplo, vamos a aplicar nuestro instrumento de captura de información. Vamos a definir el momento de implementación. Luego vamos a recopilar la información para posteriormente tabularla y analizarla. Y luego poder implementar los resultados de la investigación y proceder a la toma de decisiones. Para la definición del problema y los objetivos de investigación, se debe responder a la pregunta siguiente: ¿cuál es la necesidad
que requiere ser satisfecha o el problema que necesita ser resuelto. Asimismo, es clave definir el grupo susceptible de investigar y al cual aplicaremos el instrumento de investigación. Es fundamental tener claro qué es lo que vamos a investigar, cómo lo vamos a hacer, a través de qué técnicas lo vamos a realizar, a quiénes vamos a investigar, cuándo vamos a aplicar el instrumento de investigación, dónde lo vamos a hacer y por qué lo queremos hacer. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de investigación de mercados. Aquí tenemos investigación cualitativa e investigación cuantitativa. En la investigación cualitativa vamos a hablar de los descubrimientos que no son sujetos de cuantificación. Aquí vamos a examinar sentimientos, actitudes, comportamientos y motivaciones del individuo. Mientras que en la investigación cuantitativa hablamos de hallazgos efectivamente cuantificables, que son datos numéricos sobre competencias, sobre los segmentos, sobre productos, y pues en este punto es fundamental hacer un análisis matemático. Frente a las técnicas de investigación tenemos varias, entre ellas está la técnica exploratoria, que se basa en la observación de algunas situaciones para obtener información. La información que allí se recopila es básicamente cualitativa. Tenemos la investigación descriptiva, donde vamos, como su nombre lo indica, a describir al detalle diferentes variables como los comportamientos, las preferencias e intenciones del consumidor e incluso información relacionada con los competidores. Tenemos la investigación causal, que es la que nos permite identificar causas de un problema o un resultado, es decir, vamos a definir cuál es la variable que hace que otra se altere o se modifique. Para reunir la información tenemos que tener en cuenta que existen diferentes fuentes de información. Están las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son las que nos van a ayudar a resolver directamente nuestro objeto, nuestro problema de investigación. Entre ellas tenemos las entrevistas, las encuestas o los focus group, donde por ejemplo vamos a reunir a 10 personas y les vamos a aplicar una serie de preguntas y vamos a analizar tanto su comportamiento como las respuestas. En las fuentes secundarias tenemos fuentes externas como por ejemplo estudios que nos puede brindar el Banco de la República o la Cámara de Comercio. Fuentes internas, por ejemplo los balances de la organización que nos pueden dar cifras interesantes, y estadísticas como estadísticas por ejemplo de consumo que nos puede brindar por ejemplo el DANE. Una vez hayamos realizado un análisis de la información colectada en las etapas anteriores, pasamos a tomar decisiones e implementar los resultados en nuestros emprendimientos. Estos análisis nos van a permitir, por ejemplo, complementar el sistema de formación de la organización o nos van a permitir predecir futuros escenarios. Como se mencionó anteriormente, es importante definir qué se va a investigar. Entre los aspectos que podemos investigar está, por ejemplo, el sector, que es el mercado de referencia. Son las empresas o personas que ofrecen y venden un bien o servicio en un mercado determinado. Aquí que vamos a analizar cuál es su comportamiento, cuál es la cadena de valor de ese sector y dónde, por ejemplo, nos vamos a ubicar nosotros, si vamos a ser productores, si vamos a ser distribuidores, por ejemplo. ¿Cuál ha sido su comportamiento histórico? Esto lo vamos a ver a través de diferentes cifras, a través de diferentes estudios, cuáles han sido sus tendencias a lo largo del tiempo. Asimismo, podemos hacer una investigación del mercado como tal, que son los sujetos que tienen una necesidad en común. Entonces aquí podemos investigar a nuestro mercado potencial, cuáles serían esos posibles clientes que estarían dispuestos a pagar por adquirir nuestro producto o servicio.
nuestro mercado objetivo. Una vez lo tengamos establecido, entonces vamos a estudiar, por ejemplo, cuáles son sus tendencias, sus hábitos de consumo, y vamos a hacer también, por ejemplo, un perfil del cliente. Lo vamos a caracterizar a través de criterios, por ejemplo, demográficos o psicográficos, y lo vamos a describir de la manera más clara posible. También podemos hacer una investigación sobre la competencia, que son el conjunto de actores que realizan actividades similares en torno a la satisfacción de un mercado específico. En esta parte vamos a hacer una identificación de los competidores directos, es decir, aquellos que satisfacen las mismas necesidades que nosotros o que buscan satisfacerlas. Igualmente los competidores indirectos, y también de cuáles son los productos sustitutos, es decir, cuáles son esos productos que el cliente, por los cuales el cliente va a sustituir el consumo de los productos o servicios que nosotros estamos ofreciendo. Ahora vamos a hablar de la estrategia de mercados. Entonces, ¿qué es la estrategia de mercados? Es un curso de acción que comprende diversas actividades con las cuales se desea alcanzar un objetivo determinado. La toma de decisiones es el aspecto más importante de la estrategia, pues de ellas va a depender el cumplimiento de las metas que nos planteamos inicialmente. Entonces, ¿cómo planteamos la estrategia? Primero que todo, tenemos que establecer unas metas que nos van a dar pistas de a dónde queremos llegar. Estas metas deben estar de acuerdo a los objetivos de la organización. Posteriormente tenemos que identificar los factores relevantes. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son los recursos que poseemos actualmente? ¿Cuáles son nuestras necesidades en términos de recursos? ¿Cuáles son los factores del entorno de los que hablamos anteriormente que pueden afectar nuestro emprendimiento? Posteriormente, tenemos que indicar cuál será nuestra ruta de acción, cuál es la secuencia de actividades que vamos a seguir. Para esto, podemos establecer un cronograma donde se detallen las actividades, donde se detallen unos responsables, unas fechas, y hacer un seguimiento periódico a esa ruta de acción y a ese cronograma que se estableció para mirar el estado de avance. Posteriormente, entonces ya vamos a entrar en detalle y vamos a hablar ya de las acciones concretas. Entonces allí es donde vamos a tomar decisiones en términos del mix de marketing, en términos de producto, de precio, de comunicación, de servicio, de distribución. Y por último, vamos a establecer unos indicadores de resultado. Allí vamos a medir si realmente cumplimos con los objetivos planteados o no, y podremos identificar que si no los hemos cumplido, cuáles son los factores que nos están impidiendo que lo logremos, qué tenemos que hacer para mejorar, qué tenemos que hacer para acelerar estos procesos. Para plantear cuál será nuestra estrategia de mercados, tenemos que realizar una segmentación que consiste simplemente en identificar grupos homogéneos de mercado con unas características específicas y propias de ese segmento. ¿Para qué realizamos la segmentación? Para satisfacer de una mejor manera las necesidades del mercado y para cumplir con los objetivos comerciales de la organización. Aquí, por ejemplo, podemos tener en cuenta la segmentación psicográfica o la segmentación demográfica. En la segmentación psicográfica, lo que vamos a tener en cuenta son aspectos como hábitos de consumo, deseos, gustos, comportamientos, y en la segmentación demográfica vamos a tener en cuenta aspectos como la edad, el género, el nivel de educación, si es profesional. Posteriormente hacemos la selección del mercado objetivo según el tamaño del mercado, según la rentabilidad que nos pueda proporcionar y según los beneficios que también nos pueda brindar. Luego hablamos del posicionamiento, que es lo que nos va a permitir una oferta de valor por la cual queremos ser identificados por el cliente. Y posteriormente hablamos de la diferenciación. Vamos a escoger entonces cuál va a ser el valor diferencial con respecto a nuestros competidores.
Esto sumado a las decisiones que se tomen en el mix de mercadeo, es decir, en cuanto al producto, al precio, a la comunicación, a la distribución y el servicio, va a configurar en general lo que sería nuestra estrategia de mercados. En cuanto a la estrategia de producto, podemos tomar decisiones en diferentes ámbitos. Por ejemplo, podemos hablar de nuevas características para nuestros productos, de nuevos beneficios y nuevas prestaciones que queremos ofrecer, una nueva línea de productos, una nueva marca o el diseño de un nuevo envase con una nueva etiqueta para nuestros productos. En la distribución hablamos del conjunto de organizaciones interdependientes que ayudan a hacer que el producto o servicio esté disponible para su uso o consumo por el consumidor final o por otras empresas. Para definir la estrategia de distribución tenemos que tener en cuenta qué es lo que quiere nuestro segmento de mercado objetivo del canal. ¿Quiere comprar en lugares más cercanos? ¿Está dispuesto a desplazarse? ¿Prefiere comprar en el punto de venta? ¿Por internet? También debemos definir si somos nosotros mismos los que haremos la distribución o si lo vamos a hacer a través de un intermediario. En la distribución tenemos la distribución intensiva, selectiva y exclusiva. La distribución intensiva busca tener el producto o servicio en el mayor número posible de puntos de venta, como en el caso de la Coca-Cola, por ejemplo. La distribución exclusiva busca escoger un número limitado de distribuidores para concederles el derecho de distribuir el producto. Es el caso de los automóviles de lujo o en general de los productos de lujo. Y en medio de las dos distribuciones está la selectiva, que utiliza un número intermedio de distribuidores. Digamos, acá tenemos el caso de los electrodomésticos. Existen diferentes estrategias para la fijación de precios, como por ejemplo la fijación de un precio elevado de un nuevo producto para sacar mayor provecho de aquellos segmentos que están dispuestos a pagar un precio elevado. Allí la organización logra menos ventas, pero las que logra son mucho más rentables. Este es el caso de los productos de tecnología, donde la gente, por ejemplo, hace filas desde la noche anterior para poder adquirir el producto. Igualmente, tenemos la fijación de un precio reducido para un nuevo producto, donde se busca atraer un gran número de compradores y lograr una alta participación en el mercado. Igualmente tenemos las estrategias de aumento de precios y de reducción de precios que van a corresponder a ciertas decisiones que dependen de la dinámica del mercado en ese momento. Entre otros métodos de fijación del precio tenemos el método basado en costos, que efectivamente se asigna en función de lo que cuesta producir, distribuir y vender el producto, fijando un margen de rentabilidad. El precio fijado en función del valor percibido por el cliente se hace en función de lo que el cliente percibe del producto o servicio. Es decir, que aquí se parte de la demanda para la formulación del precio y no se hace al revés, como en el caso de la fijación de precios en función de los costos. Igualmente, la fijación de los precios debe tener en cuenta un análisis de la competencia y de su oferta en el mercado. En nuestra estrategia de comunicación vamos a tener en cuenta diferentes aspectos como la publicidad, la promoción de ventas, las relaciones públicas, el marketing directo. En cuanto a la publicidad, allí están incluidas todo el diseño de piezas publicitarias y toda la comunicación a través de distintos canales como por ejemplo las redes sociales. En cuanto a la promoción de ventas tenemos a la fuerza de ventas, que es generalmente uno de los aspectos que más comunica y que más habla sobre la razón de ser de la organización, que por eso tiene que estar capacitada y motivada para generar una buena relación con los clientes. Igualmente las relaciones públicas, donde vamos a establecer por ejemplo alianzas estratégicas con otras organizaciones, entonces esto se convierte en un aspecto clave. Y el marketing directo, que va a buscar estudiar a los clientes de una manera más cercana y va a buscar por ejemplo la personalización en cuanto al producto
o al servicio y se va a preocupar por entender de una manera más cercana las necesidades y los gustos de los clientes. Algo transversal a estas formas de comunicación es que tenemos que definir las audiencias a las cuales nos queremos dirigir, tenemos que tener claramente definido el mensaje para posteriormente definir los canales de comunicación a través de los cuales queremos darnos a conocer. En cuanto a la estrategia de servicio, primero que todo, tenemos que crear una oferta diferenciada para el cliente para que éste perciba un valor agregado, un valor superior que no le brinde la competencia. Entonces, nuestro portafolio de servicios tiene que estar claramente definido. Los medios de comunicación que vamos a utilizar para darnos a conocer y la atención al cliente como un factor clave en la prestación del servicio. Asimismo, la atención preventa, la explicación detallada de en qué consiste nuestro servicio y el soporte postventa que le vamos a brindar al cliente después de digamos el uso de nuestro servicio, la adquisición de nuestro servicio. El valor agregado, tener claramente definido cuál es el valor agregado y tener en cuenta cuáles son las percepciones del consumidor a través de, por ejemplo, evaluaciones con encuestas de satisfacción que nos muestren los factores en los cuales podemos estar fallando y los cuales podríamos mejorar. Y la definición clara de recursos y responsables, quién va a prestar el servicio, en qué momento, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, dónde lo va a hacer, qué recursos va a utilizar, todo esto a través de protocolos claramente definidos. Finalmente, en esta parte de mercados, el emprendedor deberá tener en cuenta las siguientes preguntas: ¿cómo se segmenta su mercado? ¿Cuál es el perfil de sus clientes? ¿Cuál es su valor agregado frente a los competidores? ¿En qué nivel de desarrollo se encuentra su producto o servicio? ¿Qué hace atractivo a su mercado? ¿Cómo serán sus estrategias de mercadeo? ¿Cuánto piensa vender? Recuerden seguirnos en redes sociales y compartirnos su experiencia con la unidad de emprendimiento. En Twitter estamos como @UNEmprender y en Facebook nos pueden encontrar como Unidad de Emprendimiento UNAL. Les agradezco por la atención prestada a la presentación de mercados de la Unidad de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia.